Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? Compas que están escuchando en inglés también, ¿todo bien? Sí, oigo ¿Se bien oye? acá. Ok, muy bien. Entonces vamos ahora a empezar con Fausto, que tiene una presentación para nosotros. Pueden ir colocando sus dudas, preguntas en el chat y esperamos tener tiempo al finalizar para preguntas y respuestas. Fausto va a estar compartiendo el tema Revoluciones de América Latina con nosotros. Gracias, Fausto. La palabra es tuya. Muy buenos días, compañeras y compañeros. ¿Se escucha, Erika? Sí, se escucha bien. Muy bien. Antes de empezar, quiero recordar que un día como hoy, en 1879, nace en Anenecuilco, México, Emiliano Zapata. Y como hoy en algún momento hablaremos de él, pues recordarles que un día como hoy él nace y se convierte en un gran líder de la Revolución Mexicana. En segundo lugar, informarles que iniciamos con el himno de la Internacional del Movimiento Comunista Internacional, Obrero Comunista Internacional, ya que esta canción fue escrita en 1871 y musicalizada en 1888 y se ha convertido en el himno de las y los trabajadores del mundo que luchan por un mundo mejor, por el socialismo. Voy a tratar de jugar más con las imágenes debido a que estamos haciéndolo en inglés y en español. Y yo tengo la debilidad de hablar muy rápido. Entonces voy a tratar de jugar más despacio con los conceptos y con las imágenes. Este es el segundo día de la Escuela de Teoría Política, Escuela Internacional, que lleva el nombre de Benjamín Linder. Ya lo dijimos al inicio de la escuela. Este es un norteamericano de Oregon, de Portland, que fue asesinado por la contrarrevolución en las montañas de Jinotega, entre Jinotega y Matagalpa, más bien en San José de Bocay, por una agresión imperialista financiada en aquellos años por el Departamento de Estado para las contras. Y esto marcó toda una historia de lucha y resistencia. La vida de este joven mecánico que hacía teatro y que vino a ofrendar su vida eh, por la causa noble de este pueblo. Entonces, traer a la memoria Benjamín Linder para una escuela de esta naturaleza debe ser un compromiso de todas y todos por ese joven que viene de ese gran pueblo de Estados Unidos, que no es gobierno ni es mercenario, sino que es un compañero que viene a compartir sus conocimientos y su apoyo a las zonas alejadas de Matagalpa y Jinotega, en donde luchó para que la gente tuviera luz eléctrica y los niños se recrearan, se vacunara la población y además que él fue asesinado con esa plata que financió el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua. Por eso la imagen y debajo de la imagen esa linda frase de Lenin: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, que es como la pauta para decir que si no hay esa batalla de las ideas que la logramos llevar a alto nivel, no podemos cambiar las cosas, por muy sencillas que sean, si no logramos también tener formación política e ideológica. Y gracias al inmortal gesto de Benjamín Linder, hoy estamos dando el segundo día de clase de esta escuela. ¿Por dónde empezar? Traigo acá dos imágenes muy características de Nicaragua. La joven campesina en la zona de Guaslala con su niño y su fusil lista para entrar al combate, pero antes atendiendo su rol de madre. Y a la izquierda, ese joven guerrillero
que en Estelí fue la foto que dio la vuelta al mundo. Primero por el Cristo que cuelga en su cuello, el fusil FAL y la Molotov que está dispuesta a tirar. Esa es una imagen muy representativa aquí en Nicaragua en la década de los 80. ¿Qué tema vamos a abordar? Son varios temas. Primero, que hay veces nosotros confundimos los conceptos. Vamos a definir qué es revolución. Vamos a hablar de las revoluciones, las 5 revoluciones, 3 por la vía armada y 2 por elección y movilización social. Y después vamos a hacer un cierre sobre algunos temas de la agresión imperialista posterior específicamente a esa revolución por la cual dio su vida Benjamín Linder. Confusión de conceptos. Hace unos años, muchos jóvenes y muchas personas en el mundo confundieron el proceso de la revolución de colores de la primavera árabe con procesos revolucionarios. Y son cosas diferentes. Lo que ocurrió en Ucrania en la famosa revolución de colores, que se llamó de colores porque le ponían el nombre de las flores, la revolución de los tulipanes, la revolución naranja, la revolución de la rosa, etc. Y el mismo guión de la agresión a Venezuela ahora durante el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, muchas veces hay lo que fue la primavera árabe para muchos que van a estar con la duda, y lo que fue el golpe, el intento fallido del golpe en Nicaragua, el golpe brutal a Evo Morales, el golpe de Estado que le propinaron a Mel Zelaya, a Fernando Lugo en el Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, que se hizo en aquella época, no tiene nada que ver con una revolución, sino que es nada más y nada menos que una agresión imperialista acomodada al nuevo tipo que estamos viviendo en la actualidad. Cuando se dio la gran primavera árabe, después de Yemen, y los jóvenes con los celulares en sus manos salieron a las calles y le arrebataban los medios militares a los egipcios. Un transporte que aquí en letra árabe dice no a Mubarak, no más Mubarak, Mubarak es el tirano y ya cayó. Hay que recordar, esa no fue una revolución, porque quitaron a Mubarak y pusieron a otro militar más a gobernar en Egipto. Esas no son revoluciones, pero alguien está detrás de esos procesos. Vamos a aclarar entonces los conceptos. Hay muchos procesos que son una revuelta, una manifestación que puede ser popular, que se va pero que no es determinante, una rebelión que ya tiene una vía armada, pero que se da en un contexto muy concreto de un proceso. Lo que se llamó la primavera árabe, que hay toda una historia, no vamos a abordar todo lo que contempló la primavera árabe, lo que fue la revolución de colores, que eran transformaciones más bien sin llegar a lo más profundo, que eran las transformaciones sociales, la contradicción entre las fuerzas productivas para botar el orden que existía y cambiar ese proceso, que también lo hacen los golpes blandos. Y más bien son al revés. Con el golpe de Bolivia, hoy, durante la época de la pandemia, estaría mejor parado Bolivia con Evo Morales al frente que con esa señora pseudo gobierno que más bien lo que tiene, que no tiene ni la capacidad de armar las elecciones, pero que es un atraso. Lo mismo vieron ustedes con el gobierno de Brasil. El PT en el gobierno de Brasil hubiera resuelto mejor con el apoyo de los médicos cubanos que Bolsonaro. Entonces, lo que es la revolución de colores, primavera árabe, una rebelión corriente, una revuelta popular, un golpe blando,
no son nada más que instrumentos que se usan, unas veces son buenos, otras veces son mal manejados. Porque para eso aparecen conceptos ya nuevos en la lucha político-militar, como por ejemplo la guerra de la cuarta generación, que fue promovida por un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos. Más adelante van a ver la foto de él. La guerra híbrida, que también es un mejoramiento de la guerra asimétrica, que son, y otros aportes como la guerra sin restricciones de los coroneles chinos Li Qian, Xiao Lian y Wang Xingenzin. Esto estamos hablando de febrero de 1999, una cátedra que estaban dando ellos en Venezuela, hablando sobre la revolución sin restricciones. Las guerras napoleónicas que nosotros conocimos y que se ejecutaron después con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con mejores procesos, pasó a ser diferente muchos años después, cuando ya las tecnologías entraron. Mientras un tanque gringo caminaba por las calles de Santiago de Chile asesinando a la población, hoy solo es un tanque de guerra, no, ahora un teléfono con las aplicaciones manipulando los cerebros, como lo dice Noam Chomsky, lo vamos a ver adelante. Por esta razón, antes de morir Chávez, 2009 más o menos, Chávez dijo, vamos al combate, también en las redes sociales, con altura revolucionaria. Por eso siempre decimos, Chávez vive, la patria sigue. La mentalidad de Chávez en esos años, llamándonos a otra forma de enfrentar el combate de las cosas que se venían y que las sentimos nosotros en Nicaragua en el 2018 con la manipulación que hizo la extrema derecha con el apoyo del imperio norteamericano. Todavía no he entrado en las revoluciones, ¿eh? Estoy haciendo un énfasis de las confusiones que se han dado. Por esa razón, Noam Chomsky dijo, la manipulación mediática más daño, es decir, la manipulación hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Y eso es a lo que se ha dedicado las noticias falsas, las redes sociales, y muchas veces hace unos 3 días me llamó un compañero de Argentina para decirme que aquí en Nicaragua estábamos quemando las iglesias. Un accidente de una veladora en una iglesia, quemó una vela ahí, y entonces la extrema derecha hizo todo un escándalo que aquí en Nicaragua ni se sintió más afuera que adentro, porque no ocurrió nada de eso. Son manipulaciones que hace la extrema derecha porque son los dueños de los medios de comunicación. Estas ideas que hoy escuchamos de las noticias falsas, de la manipulación mediática, de los tipos de guerra que ahora ocurren, no son nuevas. Hace 82 años, 81 años, este señor Joseph Goebbels dijo, una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Este es el ministro de la propaganda nazi. Ustedes se pueden imaginar 60 años el imperio norteamericano con un bloqueo hacia Cuba y hablando que en Cuba hay violación de derechos humanos. Pues la población al final que no tiene formación política ideológica o está muy sin poca formación, termina repitiendo lo que dice el New York Times, el Washington Post, la Nación de Costa Rica, la prensa de Nicaragua, la página de El Salvador o la otro periódico, la prensa gráfica o el Heraldo de Honduras. Porque hay mucha manipulación a través de los eso aparece se le llamó a esto los 11 principios de la propaganda de Goebbels. No lo vamos a abordar hoy, pero son importantes estudiarlos. Obviamente no solo se trata de la mentira, también se trata de la manipulación del Internet, la plata de la USAID, que hoy está muy vigente en Nicaragua, y la manipulación religiosa. Todo eso interviene en estos temas. Pongo los ejemplos ahí, la foto para que vean, esos son ejemplos muy claros.
Los dos clásicos de la guerra asimétrica, la guerra híbrida, el golpe blando, la guerra de la cuarta generación. El señor Jim Sharp y William Lynn. El de la derecha, William Lynn, un teniente coronel del ejército, que habló sobre cómo llevar la guerra, cómo aprovecharse de un ejército convencional para utilizar grupos irregulares para armar una guerra, la guerra de cuarta generación, y el otro lado el señor de la dictadura de la democracia, Jim Sharp, agente de la CIA, murió hace 2 años, y sobre él se ha escrito mucho porque fue el maestro de la agresión del 2018 aquí en Nicaragua. Él decía que, bueno, hablar de ese señor sería muy interesante, pero el tiempo que tengo no me va a dar, porque mi énfasis va a ser en las revoluciones. Solo digo lo que él menciona aquí. Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales y económicas y políticas. Los famosos golpes blandos, que no tienen nada de blando y no tienen nada de suave. Fue muy criminal la agresión imperialista del 2018 aquí en Nicaragua, porque era una mujer, un hombre tirando piedras, pero no, detrás de él estaba alguien con un fusil. Eso no se miró en los medios de comunicación. Dicho esto, y sin ánimo de entrar en la lectura y que los compañeros traduzcan tantas palabras, vamos a decir que una revolución es un proceso muy diferente, porque es un levantamiento masivo y que logra generar cambios profundos en las estructuras políticas. En Nicaragua esa revolución quitó al somocismo y puso al pueblo a gobernar. Igual pasó en Cuba, igual pasó en Bolivia, igual pasó en México. Entonces, una revolución es diferente. Destruye la estructura actual del gobierno y se transforma y le da el poder a un sector más popular. Eso es diferente. Obviamente hay sus errores, sus dificultades, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En todo caso, es una lucha que trata de llevar las reivindicaciones sociales hacia adelante. Ojo, después de una revolución hay una contrarrevolución, que también en el caso de Nicaragua se presentó muy clara. La hubo también en Rusia, hubo también en Cuba. Siempre hay una contrarrevolución que trata de volver a recuperar el gobierno anterior. Entonces, una revolución, para que sea revolución como la que nosotros vamos a hablar hoy, parte de la lucha de clases, que eso es importante, porque ese es el motor del desarrollo de la sociedad y está muy claro en la teoría científica de Karl Marx, Engels y Lenin, lo que significa las transformaciones sociales a través del materialismo histórico, el materialismo dialéctico y el comunismo científico. Pero bien, esas cosas ya son de profundidad filosófica que, bueno, no van al caso hoy, pero que son parte, no tienen nada que ver con la primavera árabe, ¿verdad? Son cosas más radicales. Hablar de revolución es un proceso muy importante porque también la burguesía tuvo su revolución. En 1789 se presentó la Revolución Francesa, que bajó del trono a la monarquía y subió al sector popular, que en ese tiempo era dirigido, organizado por la burguesía. La burguesía manipuló todo ahí, en esta revolución, pero con esas famosas frases de libertad, igualdad, fraternidad, quisieron transformar la historia que venía de un atraso de esos años y marcó un gran hito, una gran transformación en la historia de los pueblos, la Revolución Francesa. Hoy todavía hay países que quieren y se ufanan y hablan de que ellos son herederos de la Revolución Francesa, sobre todo las clases dominantes. Sin embargo, hace 103 años, en este caso 104,
103 años, se dio la primera revolución proletaria. Digo proletaria. Aquí hay una confusión porque hubo una revolución más antes que la revolución rusa, que fue la revolución de México. Pero me voy a referir a la revolución de Lenin, Trotsky y Stalin, del pueblo ruso. Esta revolución se dio en 1917 y marcó un sistema político. Después estábamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el pueblo vivía la Primera Guerra Mundial y logró llevar grandes transformaciones y haber constituido el primer país, estado socialista oficialmente reconocido en la historia desde 1917 hasta el inicio de los 90, en cuando el mundo llegó se cayó el sistema socialista soviético y hubieron otras transformaciones, pero que en esos años fueron grandes victorias del pueblo ruso, triunfo de la Segunda Guerra Mundial, grandes transformaciones sociales y inspiró a muchos la Revolución Rusa de 1917. Para todos los que hablan inglés, hay un libro que se llama Los 10 días que transformaron el mundo, de John Reed. Entonces pueden buscar ese texto para que conozcan más de fondo lo importante de la lucha del pueblo ruso en su revolución de 1917. John Reed venía de estar presente en la Revolución Mexicana también y sus restos están ahora en el Kremlin de Moscú. Entonces, cito esta obra para que puedan investigar y ampliar sus conocimientos después y leer ese libro muy famoso, muy conocido. Vamos a hablar ahora de las revoluciones de América Latina. No se preocupen que haya chino debajo, pero es que ahí está Mao al final. Entre Stalin, después de Stalin, está Mao Zedong, Marx, Engels, Lenin, Joseph Stalin y Mao Zedong. Bueno, ¿y por qué hablamos de esa gente si tenemos que hablar de la revolución de América Latina? Porque muchas veces estos señores también dieron un gran aporte a la literatura. Se le conoce como los clásicos de la teoría científica. Sin embargo, en América Latina también hubo grandes clásicos que dieron grandes aportes al movimiento social y dieron mucha connotación al marxismo, como el caso de la lucha de Sandino y sobre todo Mariátegui y sus 7 ensayos, del que hay que hablar mucho de la teoría científica de Mariátegui, porque agarró el marxismo y lo hizo tropical y recuperó la connotación de los pueblos originarios para llevarlos a ese nivel de formación política e ideológica y no solo miráramos el marxismo como algo eurocéntrico, sino también como algo que puede y lleva grandes aportes. Y en el caso de América Latina, Mariátegui, Fidel Castro, Carlos Fonseca, para citar algunos. Entonces, según un académico nicaragüense, don Aldo Díaz Lacayo, dice que en la América Morena, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, se han presentado, y el Caribe incluyendo, la revolución de los colonos. No fue nuestra, es la revolución de los gringos, de George Washington. La revolución negra, que sí debería tener nuestro más grande respeto universal del pueblo haitiano, y la revolución de los criollos. Y por último, la revolución de los indios o mestizos, que después vamos a ir viendo una por una, sin ánimo de pasarme la hora que me autorizó Erika Taqueo. Bueno, hablar de la historia de América, hay revoluciones extrañas y buenas, ¿no? Los colonos, una de las grandes diferencias de las revoluciones históricas es que mientras aquí en América Latina
los colonos querían la independencia para acercarse a Inglaterra y a Estados Unidos, por lo menos las colonias de Estados Unidos querían su independencia para salirse del yugo español de los ingleses. Y así van a ver ustedes toda la historia de las 13 colonias de Inglaterra, todo lo que significó ese proceso. Y cierro con esta frase: surgió una gran nación, años después un gran imperio, pero sobre todo un imperio agresivo. Si bien el 4 de julio de 1776 nació Estados Unidos, el territorio que se independizó de los británicos era mucho más pequeño que el país que conocemos actualmente. Claro, se robó toda la tierra de México y compró Alaska, etc. Se trataba nada más de 13 colonias, creo que era del Atlántico, ¿no? Del Pacífico, ¿no? Del Atlántico. 13 colonias que tenía el Reino Unido en la costa este de América del Norte. No era ni lo que ven ustedes hoy en el territorio, solo fueron comprando a través de dos estrategias. La doctrina Monroe, que todavía es una vergüenza que se repita, y el destino manifiesto, que le dio a los Estados Unidos ese patrón de ser ellos los más grandes no los más grandes, sino el imperio en esta América. Y durante la Segunda Guerra Mundial, a inicios, el Bretton Woods, aunque era para poner el dólar como el centro de la economía internacional, sin embargo, ya no son potencia, porque ahora no es el dólar el que está decidiendo el mercado internacional, hay que también darle un espacio al yuan de la China. Entonces, pero fueron los dos elementos los más significativos para mostrarnos que pasó de ser un pequeño 13 colonias a una gran nación y a un perverso imperio. Pero sí, hubo una revolución de los colonos ahí. Sin embargo, pasando de esa revolución de los colonos, yo creo que no hay cosa más importante que recordar. Qué curioso que mientras todo el mundo habla de las revoluciones, pocas veces hablamos de la revolución de los esclavos, de la revolución negra, de la revolución de Dessalines, el padre de la patria de Haití, o de Alexandre Pétion, que después dio su aporte a la lucha de Simón Bolívar. Cito a la izquierda un texto para leer, La Revolución Negra, de Marta Isabel Grau, un libro muy importante, y a la derecha la foto de Dessalines, el padre de la patria, el primer presidente negro del planeta, en este caso del planeta no, del continente americano. Entonces esta revolución de Haití es la revolución más completa de la historia y la que ha tenido un enorme impacto tanto en el destino de Francia napoleónica como en las Américas y en general en las luchas independentistas de América Latina y el Caribe. Sobre ese destino, sobre el destino de la esclavitud, ellos lucharon para que Simón Bolívar quitara la esclavitud y lo apoyaron. Y fue el primer gobierno negro de la historia. 3 consideraciones. La primera, hoy Haití es uno de los países más pobres del continente. Tuvo muchos problemas porque lo han invadido, le han quitado sus recursos, sus bienes comunes, pero ese ejército negro venció al ejército napoleónico en 1804 y lanzó su independencia. Fue el primer gobierno negro que colaboró también con la independencia de América Latina. Hoy está pagando por su libertad su peor gobierno de la historia y las agresiones más deshonestas que le imponen los Estados Unidos y algunos países que le metieron fuerzas armadas para querer controlar ese bello país negro
del Caribe. Entonces esta revolución, hablo de los negros porque a la izquierda tengo una consigna muy interesante, ¿verdad? De la movilización negra que se ha estado. El negro es el negro en este caso, obviamente con sus diferentes patrones de conducta o de cultura. La revolución haitiana fue en 1804 y fue la pesadilla de todos los países que tienen esclavos en el mundo. Y un miedo terrible marcaba en las Américas porque todavía existía el esclavismo en algunos países y ellos dieron el apoyo a Bolívar para que erradicara el esclavismo donde él iba luchando por la independencia entre comillas para algunos países. Además, pasó de ser una colonia de esclavos, en este caso que eran de las Indias Orientales, pasó a ser una república negra e independiente. Hoy es importante darle la estabilidad a los negros, las vidas es lo más importante. Y yo creo que no debemos olvidarnos de que el momento de lo que menos se habla en la historia de las revoluciones es de la revolución negra de Haití, y nosotros como latinoamericanos y revolucionarios tenemos que reivindicar esa revolución de Haití, de los negros de Salín y después de Alexander Pectión y todos los que dieron su aporte a esa gran batalla que después significó ese país que hoy está siendo agredido todavía por la familia de Clinton. Aquí tienen ustedes a lo que se le conoce como el héroe de la patria, Jean-Jacques Dessalines, que declaró la independencia de Haití de Francia en 1804, después de un levantamiento de esclavos durante 13 años de guerra, y se convirtió en el primer jefe de Estado afrodescendiente de América. Primer jefe de Estado afrodescendiente de América. Duró poco su gobierno, pero es importante reconocer el rol que jugó en la historia de Salín. Obviamente, lo importante de esta revolución negra con la independencia, ya no estaba Salín, estaba Alejandro Petión en Haití, y desde mayo de 1815, cuando Bolívar se fue a Jamaica y escapó de un atentado, él ahí redactó un gran documento denominado la Carta de Jamaica, texto fundamental del ideario libertario de Bolívar. Y él recibió un apoyo muy fuerte de Haití para la liberación de varios países que al final menciono. Bueno, aquí están la figura de Alexander Sabés Petión y Simón Bolívar, que lograron llevar la independencia a Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. Y esta fue una clase de solidaridad militante de un presidente negro en la historia, en este caso Haití. Y fue muy fundamental para la historia de nuestros pueblos y muy poco se reconoce. Hasta hace unos años, 2 años creo, Maduro rindió un tributo al pueblo haitiano por la independencia de sus pueblos. Obviamente tuvo que haberlo hecho Maduro, porque otros gobiernos ni se acuerdan del aporte que hizo Haití a su independencia, llamada independencia, pues que al final es una independencia entre comillas porque se independizaron algunos para hacer negocios con otras potencias en el mundo y despegarse de España. Obviamente, el segundo momento de la revolución, ya no hablamos de la revolución de los negros, hablamos de la revolución de los criollos, buscando su independencia. Fueron revoluciones, fueron procesos políticos muy importantes que se desarrollaron en varios países de América Latina, y aquí están: México, 1810 en adelante hasta 1821-22, Centroamérica, la independencia de Cuba, que fue la última, mediante una manipulación ahí que se dio con los gringos, la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, y después los mismos brasileños se independizaron también de Portugal. Entonces, este proceso fue importante, solo que algunos países se independizaron para después conectarse con otras potencias, como es Estados Unidos, que estaba naciendo, y también Europa. Quiero recordar
que el presidente Santana en esos años repartió, le regaló casi la mitad del territorio que hoy es Estados Unidos, salió del presidente Santana de Estados Unidos y le regaló, bueno, hay muchas anécdotas que no vamos a contar sobre lo que pasó ahí con ese incidente de cómo California pasó a ser, y Nuevo México pasaron a ser Estados Unidos y bueno, todo fue un trasfondo muy extraño y hay tantas cosas que deberíamos seguir estudiando porque es importante conocer la historia, porque muchas cosas se repiten años después, a como lo decía ese gran dramaturgo internacional que había antes, que hablaba de que el prefacio, o sea, el prólogo es importante para entender el futuro. Eso lo decía Shakespeare. Es importante recordar que en las revoluciones que se dieron en América Latina, el rol de este gran hombre llamado Francisco Morazán, quien quiso tener una revolución para hacer una sola Centroamérica. Imaginen ustedes mi país, somos chiquitos. Colombia es como 5 veces más grande que Centroamérica. México como 6 veces, 7 veces más grande que Centroamérica. Pero la oligarquía de estos países los repartió en países chiquitos. Sin embargo, este hombre, que tenía ideas liberales en su momento, quería hacer una sola Centroamérica, República Federal de Centroamérica. Pero la oligarquía de los países no lograron entender ese proceso y fue asesinado en Costa Rica en 1845, creo. 75, no recuerdo ahorita la fecha, pero él es asesinado en Heredia, Costa Rica. Y sus restos descansan hoy en El Salvador, ya que él, siendo hondureño, quiso estar en El Salvador porque fueron los salvadoreños quienes se sumaron a su lucha, más que Honduras inclusive. Pero lo pongo aquí porque fue un ejemplo de una idea de este es el Simón Bolívar de América Central, el hondureño Francisco Morazán. Señor, aquí tengo las fechas, 1792, y él muere en 1842 en, en, en Costa Rica, y él quiso crear las Provincias Unidas de Centroamérica y no se le permitió. Entonces, es importante reconocer en la historia de Mesoamérica. Muy bien. Después viene la revolución de los mestizos o indígenas. Y el mestizo más importante para mí por su tiempo es Sandino. Y el que viene de recuperar el tema indígena más importante para mí es Mariátegui, ese marxista del Perú que escribió los 7 ensayos y que trajo tanta información política e ideológica para entender el marxismo desde lo tropical, desde las tierras andinas, de los Andes, de las tierras de América Latina, entender al marxismo, porque no es lo mismo el marxismo de las ideas de Marx y Engels en 1848 en adelante, a este hombre en 1930, quien dio grandes aportes a la historia, y Sandino, que fue un estratega político militar, para hablar de la revolución de los mestizos. Y aquí cito un libro muy famoso que se llama Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II. Es un libro como de 600 páginas, pero es muy bello libro sobre la historia de este caudillo líder de la Revolución Mexicana y de Emiliano Zapata, que el día de hoy nace un día como hoy, un 8 de agosto. Emiliano Zapata, estos dos hombres que están acá, estos dos señores que están acá, fueron los que trajeron el concepto a la actualidad, el concepto de la reforma agraria, porque lideraron, fueron líderes de una revolución, una revolución agraria en ese pueblo llamado México. Como decía el dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca a los Estados Unidos. Y en realidad tenía razón el señor, estar cerca de los Estados Unidos no es cosa sencilla y fácil. Esta revolución
en México había una dictadura que se le conoció con el nombre de Porfiriato, dirigida por Porfirio Díaz. Ya tenía como 30 años de estar gobernando, se iba a volver a reelegir el señor y se levantaron entonces voces en México, entre ellos las voces de Ignacio Madero, quien lanzó la consigna de la no reelección, y también las voces de los anarquistas llamados los hermanos Flores Magón. Entonces, sobre esas ideas revolucionarias en este caso de Madero en México, se dio la revolución en 1910 con el levantamiento popular, en donde participaron varios líderes como Pancho Villa, Zapata, Pascual Orozco y otros, que Venustiano Carranza, el presidente Huerta, que al final después tuvo una crisis ahí en México, que es muy interesante esa historia de esta revolución. Pero ojo, fue la primera revolución campesina, agraria y de trabajadores antes de la revolución socialista de octubre de Rusia. Entonces, nosotros siempre tenemos que estudiar con mucho más razón, si viven en Estados Unidos o vivimos en Mesoamérica, hacer de la Revolución Mexicana toda una escuela de formación, y también del rol que ocuparon las Adelitas, mujeres guerrilleras que se lanzaron al ejército libertador del norte con Pancho Villa y del sur con Emiliano Zapata para la liberación de México, que estaba en un momento muy difícil con la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, la Revolución Mexicana, en pocas palabras, el Porfirio Díaz se quiere reelegir nuevamente hasta él muere en 1915 en Francia. Él se quiere reelegir, sin embargo, hay una revolución en 1910 de Ignacio Madero, solo que esta revolución no retoma las ideas progresistas de Emiliano Zapata, quien es asesinado en 1919, y Pancho Villa en el 23, y no toma el ideario de Zapata ni de Pancho Villa para poder echar una revolución más radical en México. Fue una revolución que no logró, que, en otras palabras, llegó Ignacio Madero al gobierno en 1910, fue una revolución, pero mantuvo al ejército de Porfirio Díaz todavía. Y ante ese ejército de Porfirio Díaz, en esa revolución, se levantan en armas Zapata y Pancho Villa y varios revolucionarios más. Sobre todo, siguiendo las ideas de izquierda de los hermanos Flores Magón, quienes eran anarquistas y que dieron muchos mensajes, muchas ideas a Zapata. Cuando Zapata va a la lucha militar, recuerda y menciona la consigna: la tierra es para quien la trabaja, tierra y libertad. Una consigna anarquista rusa de 1870, que se había dado de los populistas rusos y que la llevaron ellos, y que Emiliano Zapata la lleva a las luchas del pueblo del sur de México, planteándose una reforma agraria que todavía, que la lograron hacer mediante la guía de Zapata, ya pues años después, cuando ya él ya estaba ya no estaba en la lucha guerrillera, ya lo habían asesinado, cuando llega Lázaro Cárdenas al gobierno, en la década de los 30 en México. Una de las fotos más simbólicas y de la cual Pablo Ignacio Taibo y varios académicos mexicanos mencionan, es cuando más de 52,000 hombres. Fausto, perdón, solo vamos a ver el tema de... ¿Ya está bien la cabina inglés? ¿Se escucha bien? ¿Alguien podría poner en el chat? Dice que está bien. Ok, puedes seguir. Gracias a Ana y Nils por su interpretación. Fue en esos años cuando 52,000 campesinos armados bajaron del norte con Pancho Villa y del sur con Emiliano Zapata y llegaron al Zócalo de México. En México, a la parte central de toda la ciudad le llaman Zócalo. Ellos llegaron al Zócalo de México
y se sentaron en lo que ellos llamaron la silla presidencial. Obviamente no existía esa silla presidencial, se la había llevado Venustiano Carranza para Acapulco, pero ellos pusieron una silla y se sentaron los dos líderes, los dos hombres que llevaron a la historia el tema de la lucha por la tierra, Pancho Villa y Zapata. Y fue curioso, si ellos hubieran querido, nombran a un presidente o uno de ellos se autoproclama presidente y empieza la revolución más radical para México, pero ellos no querían un gobierno, ellos no querían ser gobierno, ellos querían y luchaban para que la tierra, la educación y la salud y los campesinos tuvieran más beneficios. Y por eso Pancho Villa se va al cementerio a ofrendarle una flor al presidente Madero, que fue asesinado mientras estaba gobernando ya con la revolución, y se vuelve para su patria, para su territorio norte, y Pancho Villa se va para el sur, ya habiendo redactado el plan de Ayala, una plataforma política que no logró llevar sus frutos porque fueron asesinados los dos líderes. De la misma manera como murió Sandino después, traicionado. Zapata un 10 de abril de 1919 y Pancho Villa en 1923 allá en Parral. Eran los dos líderes que no lograron profundizar la Revolución Mexicana, pero sí su ejemplo y su lucha marcan una historia para el pueblo mexicano. El líder Zapata decía que la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Y él dio muchas ideas, muchas frases históricas y ofrendó su vida por un México mejor que el que tenemos en la actualidad, por encima de las ideas de Andrés Manuel López Obrador. Y Pancho Villa muere después con el tema de la Revolución Mexicana. Sin embargo, es importante que cuando Venustiano Carranza, conocer la historia mexicana de la Revolución es bien difícil, no me va a dar tiempo de entrar en detalles de cada uno de estos caudillos. Venustiano Carranza es el que manda a matar a Pancho Villa. Este señor se alía con los gringos, recibe apoyo norteamericano y molesto, Pancho Villa se va y es el primer ciudadano de este planeta, escuchen bien, el primer ciudadano de este planeta que ataca un poblado de Estados Unidos, Columbus, en Nuevo México. Y ustedes dirán, qué criminal, qué grosero, qué salvaje que fue este analfabeta. En realidad, Pancho Villa era un contrabandista que después se transformó en un luchador social. Es la historia de México. Pero si Estados Unidos ha invadido varios países de la tierra, varios países de África, de Asia, de América Latina, pero por primera vez este hombre ataca en molesto Columbus. Y entonces le hacen una persecución a Pancho Villa por México, dirigida por uno de los generales, el general Patton, héroe de la Segunda Guerra Mundial, y el general Pershing. No lo logran capturar y Pancho Villa logra hacer su operativo de atacar Columbus, aunque los gringos daban $5,000 por su cabeza. No lo lograron recuperar. Pancho Villa llegó a estar en el estado de la parte del Parral, ahí, esa parte norte de México, sin saber leer y escribir. Fue el gobernador que llevó más escuelas a esa comunidad y también dio tierra para los campesinos y para poder avanzar en la parte productiva. Al final de cuentas, sí es verdad que él hizo ese ataque a Estados Unidos en venganza porque estaban apoyando a Carranza, no lograron detenerlo, él siguió su trabajo hasta que en 1923 fue asesinado por el mismo gobierno de México, Plutarco Elías Calles y por otro general que estaban ahí en la lucha por el gobierno de México. Pero hablar de Pancho Villa y de Zapata es muy lindo, la historia bellísima de dos
héroes que en su tiempo dieron grandes aportes a la historia. No fueron los héroes perfectos, pero sí querían que su país fuera mejor que el México, que el PRI descontroló y descompuso 70 años de mal gobierno, después el PAN, y hasta ahora que queremos recuperarlo con Andrés Manuel López Obrador, y hay que recuperar el plan de Ayala de 1912, que son las lecturas revolucionarias de Zapata, y que también se suma Pancho Villa a ese plan de Ayala, y hoy debe convertirse como en la plataforma política más importante de México, de esa revolución. Pero bien, hay que seguir estudiando México, porque, como dijo el dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahí todo puede pasar. Y de México es muy difícil hablar porque también hay temas muy delicados que quizás no abordamos, pero sí es una de las mejores, de las más importantes revoluciones de América Latina. Fue muy cruel, muchos muertos, mucha crisis, pero por encima de esa dificultad, los dos héroes, Zapata y Villa, dieron muchas lecciones que hoy son importantes para conocer el México actual. Decía Pancho Villa, cierro con esta frase: en esta época hay muchos políticos ambiciosos y ningún bien hacen a mi raza. Pasan el tema discutiendo tonterías y robándose el dinero que le pertenece al pueblo. Ese era este hombre que primero fue un bandolero, un asaltante. Él se va a la clandestinidad porque un empresario viola a una de sus hermanas, y él entonces, estando en la casa, saca su pistola y hiere a ese delincuente y se va a huir, y a partir de ahí se crea la gran leyenda del luchador relámpago del norte, Pancho Villa. Hay muchas canciones mexicanas sobre Pancho Villa y sobre Zapata, pero bien, tengo poco tiempo para hablar de México. Años después, 1952, se da una de las más lindas revoluciones también del sector popular, antes de la Revolución Cubana. No tuvo un movimiento armado muy fuerte, pero sí, y ahí está el libro que estoy citando, ¿verdad? De Noel Pemex, La Revolución Boliviana de 1952, con Paz Extensor del gobierno y los mineros, que en su momento le dieron un gran respaldo a Evo Morales. Estos mineros se levantan en una revuelta popular que pasó a ser ya la revolución, porque transformó el proceso político de Bolivia. No duró mucho ese proceso porque después Bolivia cayó en varios golpes de Estado. Sin embargo, esa Bolivia que empezó con esa revolución vivió su mejor momento años después con el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, esta revolución se hizo el 9 de abril de 1952. Los mineros salieron a las calles, los trabajadores salieron a las calles, hubo gente armada, lograron cambiar el gobierno y colocar al señor Paz Extensoro, quien había recibido un golpe de Estado 2 años atrás, y comenzaron a hacer una revolución muy importante que hizo reforma agraria, educación, llevó grandes logros al pueblo de Bolivia. Lamentablemente ese pueblo de Bolivia, no se constituyó un partido. El Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, no logró fortalecerse, porque bien hubiera sido y bien hubiera apoyado al Che Guevara cuando llegó en el 66 a ese país. Lamentablemente ya estaba debilitado el partido en el gobierno. El Partido Comunista no tenía mucha fuerza, y al final esta revolución no llegó a su fin, hasta que vimos a un indígena en el gobierno, que después los gringos lo mandaron a quitar a través de un golpe de Estado. Entonces, la Bolivia de ayer y hoy, esta insurrección del 9 de abril fue popular, masiva, destruyeron al ejército, se dio en varios territorios de Bolivia.
y lograron hacer grandes transformaciones. Las milicias de mineros, campesinos, obreros, hubieron reformas radicales, hubo mucha represión después cuando la derecha volvió al gobierno y esto se calmó hasta que Evo Morales llegó a gobernar Bolivia, pero fue ya en un segundo momento y ya un poco lejos del origen de esa revolución de 1952. Entonces, hoy Bolivia tuvo un lindo momento con esta revolución y muy bueno con Evo, pero después hubo un golpe de Estado y la Bolivia que ustedes ven hoy es la Bolivia que estuvo antes del golpe, que estuvo antes de esa revolución. Sé que Bolivia es un país muy complicado para la historia y hay muchos intereses de sus vecinos y del imperio por ocupar las tierras bolivianas para el gas natural y para otros bienes comunes que hay ahí de piedras preciosas y mucha riqueza natural. Entonces hay mucho interés de las grandes transnacionales y del imperio y de unos gobiernos del vecino para querer quitar las tierras y esa virtud del pueblo de Bolivia. En la historia de las revoluciones, esta fue una revolución muy importante de 1952 y siempre vamos a hablar de esa revolución porque fue una revolución nacionalista. Quizás no fue una revolución como la cubana o como la nicaragüense. Fue una revolución nacionalista, pero es una de las revoluciones más importantes después de la mexicana, la cubana y la nicaragüense cuando hablamos de América Latina. Obviamente, esta revolución, curiosamente, sí contó con el apoyo de los gringos. Algo andaban buscando los gringos ahí. A la izquierda pueden ver ustedes el mural de la revolución boliviana. Hay que seguir estudiando el proceso de este pueblo de Bolivia, el papel del movimiento nacional revolucionario y cómo después lograron ellos perder su fuerza hasta que llegó Evo. Evo, por eso hubo algunos momentos que Evo Morales restituyó algunos derechos que iniciaron con esa revolución. Esto, pues, en esta época se hizo la reforma agraria en Bolivia y cuando Evo Morales llegó al gobierno dijo, ya no voy a hacer reforma agraria, voy a hacer una revolución agraria en Bolivia para recordar que sí habían grandes progresos en 1952 y había que llevarlos ahora más a la práctica. Lamentablemente Evo no siguió en el gobierno porque hubieron fuerzas oscuras que le arrebataron su gobierno y él tampoco tuvo el tiempo para poder hacer las transformaciones que hubiese querido desarrollar. Revolución cubana. Un gran hombre, una gran historia. Luchar contra lo imposible y vencer. Cuba, que era un garito, que era un lugar para la diversión, porque estaba a 90 millas de Miami, se había convertido como en un lugar de la presencia del turismo gringo y de gobiernos afines. Estaba el gobierno, la dictadura de Fulgencio Batista. Había venido Cuba de tener una gran historia desde 1933, cuando los gringos también dieron el aporte constitucional a Cuba. Después cae esa dictadura en 1959 con la Revolución Cubana, mediante el movimiento político del 26 de julio, donde hay tres figuras muy importantes y relevantes, el Che, sobre todo Fidel, Raúl y el Che, que eran grandes aportes a la lucha del pueblo cubano. De la Revolución Cubana quizás eso es donde más se conoce, más se sabe en su historia, porque ya son 60 años de historia de saber que un gobierno logró quitar a una dictadura y instaurar por primera vez una sociedad socialista en América Latina, transformar las estructuras del poder, pasar el poder al pueblo trabajador, a trabajadores, a obreros y campesinos y hacer estas transformaciones sociales que se dieron en 1959
y que pese a un bloqueo, se mantiene viva esa revolución. Y hoy más que nunca, en un momento tan crítico como es la pandemia del coronavirus, ven ustedes que se lanza una campaña del Premio Nobel para los médicos. Porque mientras algunos países rechazan la presencia de cubanos, como Brasil, como en Colombia y otros países, muchos, 28 países recibieron el apoyo de médicos cubanos y ellos son, hace una semana estaba conversando con los cubanos, ya no hay crecimiento del COVID en Cuba. Gracias a una revolución y a la salud pública que ha hecho el pueblo de Cuba. Obviamente, ellos llegan a La Habana, primero a Santiago de Cuba. Llegan a La Habana en 1959 con un Fidel muy importante porque él venía de una lucha de 1953 con el asalto al cuartel Moncada, después con el famoso libro que recomiendo leer, La historia me absolverá, cuando él está preso en la isla de Pino. Es liberado, se va para México, estaba en México con varios compañeros, compran el botecito, el barquito, el Granma, y en ese barco salen para Cuba y desde 1956 en adelante se van a la guerra de guerrilla hasta levantar a un pueblo en armas y llevar una revolución que hoy se mantiene sólida y firme y es un ejemplo para muchos pueblos a seguir para poder transformar la sociedad y salir del capitalismo salvaje. Voy a mencionar y leer dos resúmenes de Cuba. La Revolución Cubana demuestra un enorme legado, tanto de lucha como de ideología política. Los valores antiimperialistas, comunistas y socialistas, su reforma agraria, la necesidad de construir un Estado en defensa de los más humildes y llevar recursos al pueblo es reconocido a nivel mundial. Cuba, aún en los deportes, es reconocida a nivel mundial, en la música, en todo. Es urgente poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por parte de Estados Unidos contra Cuba, porque es ilegal, es desagradable, pero todavía Cuba vive, se mantiene y sigue siendo el ejemplo. No sé cómo decírselo en traducción. Sigue siendo para nosotros el paradigma a seguir, la Revolución Cubana. De ella se ha escrito mucho y no vamos a entrar en muchos detalles de lo que hubo una agresión en Playa Girón, que Kennedy mandó tropas gringas y cubanas de gusanos y contrarrevolucionarios. Pero esa Cuba se mantiene todavía firme. Se fue Fidel, Raúl ya no es gobierno, ahora es Díaz-Canel y ese pueblo sigue siendo revolucionario, sigue siendo socialista y siguen viviendo su mejor momento de la historia porque son libres, son soberanos y eso es lo más importante para una nación. Nicaragua. Fausto, perdón por interrumpir, solo avisarte que en la sesión en total tenemos un poquito menos que media hora. Ok, cierro aquí. Ok. No sé si se puede leer esa letrita pequeña. Si se puede ver a la derecha a un gringo. Nosotros le llamábamos en español filibustero. Y arriba un nicaragüense lanzando una piedra. Bien, 1850, más o menos 50, 55, 56 fue la derrota. En estos años, los partidos políticos de Nicaragua, escuchen esto, la historia se repite. Los partidos políticos de Nicaragua que han sido liberales y conservadores, partidos que gobernaron este país durante muchos años, estaban en pleitos internos y llamaron a un gringo llamado William Walker. Este gringo vino a Nicaragua, quemó la ciudad de Granada
y se autoproclamó en medio de los gobiernos, de los partidos que lo estaban llamando acá en Nicaragua. Se autoproclamó presidente de Nicaragua. Impuso el idioma inglés. También impuso la esclavitud y al final, entonces, ¿qué pasó? Los pueblos de América Central se unieron contra él porque los nicaragüenses de los conservadores y liberales eran incapaces de unirse para enfrentarlo y al final, con la ayuda de muchos centroamericanos, lo logramos sacar de Nicaragua y hay varias batallas. Esta es la batalla de San Jacinto, en donde ese señor Andrés Castro con una piedra se baja a un gringo y ganan esa batalla. Después vienen otras batallas de Masaya, otras luchas. El hombre se va de Nicaragua porque lo derrota en Centroamérica y años después, 1861, es fusilado en Honduras, William Walker. Entonces los intereses de Estados Unidos sobre Nicaragua son muchísimos. Y aquí pueden ver ustedes a los marines yanquis en Nicaragua, los gringos, que trajeron la crisis a hombres y mujeres, trajeron la modernidad, trajeron el béisbol, trajeron las costumbres y se instalaron como un ejército de ocupación más de 20 años, 1912, 1926, 1855, hubieron como 5 agresiones de tropas gringas en Nicaragua. Ahí pueden ver ustedes tropas marines yanquis gringos subiendo a un barco que viene para Nicaragua. ¿Y por qué Nicaragua, digo yo, si no tiene petróleo, no tiene riqueza, no tiene gran cosa? Sí, un país soberano, lindo y libre, con mucha agua. Pero porque está muy cerca, porque hay un lago de por medio y está muy cerca, a armar un canal interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Y porque cuando se dio 1848, la fiebre del oro en Estados Unidos, usaban ese canal para pasar de la costa este a la costa oeste y pasaban por Nicaragua antes de pasar por Panamá. Pero pleitos internos entre Francia, Alemania y los ingleses le quitaron el entusiasmo a hacer el canal en Nicaragua y lo hicieron en Panamá, quitándole el territorio a Colombia y regalándole a Colombia tierra de Nicaragua como San Andrés y Providencia. Y al final, cuando Sandino se lanza a luchar, él vuelve a recuperar su sueño de ese canal interoceánico, porque era el que se usaba antes y era muy, muy fácil porque el poco terreno que había que cruzar era pequeño y había un río que es el río San Juan que usaban los barcos. Entonces, el interés de los Estados Unidos era tomarse Nicaragua para evitar que alguien ocupara ese canal interoceánico y mientras estaban ocupando Nicaragua, estaban construyendo el de Panamá. Entonces esa fue una de las causas, entre otras, y también el entreguismo de algunos políticos de la extrema derecha de Nicaragua que siempre saludan a Washington. De esa manera, 1927, 26, 27, 28, 29, los gringos ingresan a Nicaragua, invaden Nicaragua y se levanta una voz, un líder campesino, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Gustavo Machado, un comunista en México, está entregando una bandera que Sandino le quita a los marines gringos en la guerra de la Segovia, 1929, porque la Internacional Comunista era solidaria con Sandino. Lo era María Cano en Colombia, Farabundo Martí en El Salvador, Urbano Gilbert y varios comunistas latinoamericanos unidos con Sandino en su lucha por quitar a los gringos, la invasión de los marines norteamericanos de Nicaragua. No voy a hablar de las causas, sino de este Sandino, que está aquí con varios líderes, a la derecha pueden ver ustedes a Farabundo Martí y a varios compañeros internacionalistas que le acompañaron en su lucha. Y en 1933, Sandino expulsa a los marines
de Estados Unidos de Nicaragua y ellos dejan la orden, instalan a Anastasio Somoza García y dan la orden de asesinar a Sandino a través de la embajada que tienen aquí en Nicaragua y un militar que dejaron como asesor de la Academia Militar. Sandino genera una gesta inmortal. Su principal idea era levantar el sueño de Bolívar, pero además de eso, refleja una visión latinoamericana muy noble de lucha social, y Sandino trata de llevar su carácter antiimperialista en su gesta. Sandino no era un marxista-leninista, no. Él era un nacionalista, pero progresista. Quería crear una cooperativa para mejorar las condiciones de vida en el campo de miles de familias campesinas que le acompañaron en su lucha social. Él recibió mucha solidaridad, inclusive en el libro de Guerra de Guerrillas del Che Guevara, el Che menciona las estrategias guerrilleras de Sandino, ya que un viejo guerrillero sandinista quedó vivo, Santos López, le transmitió a Carlos Fonseca las virtudes del sandinismo, la estrategia militar de Sandino, y esta también las compartió con el Che y con varios compañeros. Así que la imagen de Sandino es la de un héroe, de un líder nacionalista, pero que fue asesinado por la traición de un Somoza. Sandino tenía un mensaje muy importante. Solo pueden venir a nuestra América Latina como huéspedes, pero nunca como amos y señores, como pretenden hacerlo. O sea, la idea del Sandino de aquellos años, y que también es muy real y viable en estos años. Aquí ven ustedes a Sandino haciendo solidaridad en México, buscando a Plutarco Elías Calles para que le diera recursos, no se los dio. Aquí él se retira de él Farabundo Martí al hacer una lucha en El Salvador, murió en 1932, y Sandino queda haciendo sus campañas político-militar hasta 1934, un 21 de febrero, que es asesinado por Anastasio Somoza García por órdenes de la embajada yanqui en Nicaragua. Aquí pueden ver ustedes a Somoza con Roosevelt, a Somoza con sus hijos, que eran los que iban a continuar haciendo gobiernos en Nicaragua, la guardia de Somoza abajo, que era muy represiva. A esa guardia la destruimos en 1979, gracias a la lucha de un pueblo y a su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Logramos quitar a esa dictadura, a esas fuerzas armadas, y crear nuestra propia revolución con nuestro propio ejército, policía y autoridades. Votar al somocismo del gobierno e instaurar a un pueblo que perdió las elecciones en 1989, pero que volvió al gobierno en el 2007 y que hoy se mantiene más fuerte que nunca, pero con mucha plata. Más de 23 millones de dólares están invirtiendo los Estados Unidos, el Departamento de Estado, para quitarnos el gobierno. Voy a tratar de terminar en 3 minutos porque ya consumí mucho tiempo. Entonces, a la muerte de Sandino nace el somocismo. Somoza asesina a Sandino por órdenes del gobierno de Washington y se instala como un dictador. 50 años, sus hijos alternándose en el gobierno hasta que nosotros lo logramos votar en 1979. Gracias a las ideas de Carlos Fonseca, ¿verdad? Se une el sandinismo con las ideas guevaristas de Sandino, del Che, de Carlos Fonseca, y ahora de un líder actual como Daniel Ortega y Edén Pastora, que en su momento estaban en la guerrilla en el Frente Sur y ahí estaban en la parte norte del país buscando cómo entrar a Nicaragua. El Frente Sandinista nace en 1961 por Carlos Fonseca y Santos López, que era un exguerrillero que quedó vivo y no murió cuando matan a Sandino, y le transmite a Sandino la experiencia guerrillera. Ese sandinismo llega al gobierno en 1979, cuando quitamos a Somoza y a la guardia de Somoza, y llegamos hasta 1989. Perdimos las elecciones un 25 de febrero de 1990 y pasamos a ser opositores
opositores correctos y reales, reivindicando los intereses y las reivindicaciones de los campesinos y los obreros. Y volvemos a ganar. 16 años después, hoy Nicaragua es un ejemplo de revolución, de salud, educación, el 98% de luz eléctrica, las mejores carreteras de Centroamérica están en Nicaragua, muchas mujeres en el gobierno, todo un desarrollo, pero un 18 de abril del 2018, 19 de abril, 19 de abril, se levantaron aquí algunos grupos de la extrema derecha con el respaldo del Departamento de Estado para intentar un golpe que no logró quitar a Daniel del gobierno y todavía siguen intentando recuperar y volver al somocismo en Nicaragua. Entonces, la revolución trajo muchos derechos, lo dije, volvimos a asumir el poder, beneficios en la salud, la educación, combate a la pobreza, a la desnutrición, con carreteras, luz eléctrica, la salud ahora es gratuita, la educación también, y nosotros éramos el mayor crecimiento de Centroamérica ante el intento de golpe. Y cuidado, después de la pandemia, volvemos a recuperar la mejor posición económica de Centroamérica gracias al buen gobierno y gracias a que este pueblo no cree en los intentos de golpe. El golpe fallido de Nicaragua y la actual agresión imperialista se conoce más en el extranjero que adentro de Nicaragua. Aquí hay gente, hay gringos que viven en Nicaragua, el mismo Neil que está intérprete, que sabe que aquí no se menciona las acciones golpistas, no. Solo se conocen en las redes sociales, en el extranjero. Nosotros aquí estamos tranquilos. Claro, hay pobreza, pero la estamos superando. Este fue el que llevó la agresión más terrible a Nicaragua, Ronald Reagan. Y aquí está un ejemplo. Hasenfus. Le botamos el avión el Cessna 123 hace 34 años. Y este señor, ese avión andaba lleno de droga y de armas. Esos fueron instrumentos que sirvieron para condenar ese Irán gay que tenían ellos, que apoyaban a Irán, compraban armas a través de la droga, y murió Reagan sin pedir perdón al pueblo de Estados Unidos por haberlos contaminado con tanta droga. Oliver North está vivo y no dice nada y nadie recuerda, pero ahí está Hasenfus, que ya vino a Nicaragua y se dio cuenta que lo estaba manipulando y que aquí le botamos su avión, lo agarramos preso y le dimos la libertad después, sabiendo de que ellos iban a hacer un problema. Le botamos el avión, ese avión tiraba armas en Nicaragua y comida para los contras, regresaba a El Salvador, se llenaba de droga y se iba para llenar de cocaína al pueblo, lindo pueblo de Norteamérica. Ya voy cerrando. Este es Daniel Ortega. Daniel se queda en su lucha popular. Esta es una revolución que existe, vive y se mantiene. Sin embargo, hay datos de la CEPAL y Banco Mundial ahora, que salieron hace 3 días, que ponen a Nicaragua en mejores condiciones en Centroamérica, económicas, políticas y sociales. Sin embargo, no voy a leer ese dato. Sin embargo, existe este problema. Hemos mandado a leer ese documento. Asistencia receptiva en Nicaragua. Este es un documento de 93 páginas del AIDE, de la USAID. Este documento trae todas las líneas para contratar una empresa en los Estados Unidos para financiar el desorden en Nicaragua, porque en el 2021 son las elecciones y volvemos a mantener a Daniel Ortega en el gobierno. Entonces hay toda una cantidad grandísima de plata para mantener la agresión a Nicaragua, y por esa razón este documento hay que leerlo, está en inglés, ya fue traducido al español, pero aquí se habla de una empresa. Igual, en Venezuela contrataron una empresa para llevar mercenarios y capturar a Maduro. Aquí en Nicaragua están contratando una empresa para agredir a Nicaragua, y hay muchos políticos que todavía andan en la calle y no los metemos presos ni los atacamos, que reciben mucha plata. Han recibido cerca de $23 millones,
lo dice el mismo Departamento de Estado que ha entregado esa cantidad de dinero. Y viene más plata para llevar la agresión a Nicaragua. Y nosotros queremos que haya solidaridad hacia Nicaragua, hacia Venezuela y hacia Cuba. Y no es justo que los impuestos de ese noble pueblo llamado Estados Unidos sean impuestos para agredir a Nicaragua. Esa plata que Estados Unidos entregó a la contra fue la misma plata que asesinó a Benjamín Linder y ha matado a varios compañeros nicaragüenses porque ellos quieren que regrese el somocismo a Nicaragua, y para eso están apoyando a un grupo de personas que están activos mandando noticias falsas al extranjero, noticias muy falsas que no dicen la verdad, pero que mucha gente se las cree porque tenemos una batalla de las ideas pobres y porque aún la izquierda, entre comillas, algunos de la izquierda no entienden estos procesos políticos y no entienden que la verdadera lucha es la lucha de clases que estamos nosotros defendiendo desde Nicaragua. Yo aquí me quedo porque sé que me tiré más de la hora y porque no pude avanzar más en otros temas, pero está bien así. Lo dejo para preguntas y para que descansen mis amigos intérpretes. Muchas gracias, Fausto. También gracias a Ana. Thank you very much, Fausto. Creo que Avery, tenés que poner perdón. Voy a silenciar el otro. Es que escuché a Nils. Ahora sí. Tenemos 10 minutos en la sesión todavía para preguntas. Tal vez Fausto nos regala unos minutos más del tiempo si hay más preguntas. Vamos a facilitar una ronda aquí. Voy a empezar primero con las preguntas que están en el chat. Había una pregunta primero sobre la plaza de USAID, pero creo que Fausto ya finalizó hablando de eso. Después tenemos a Nan, que compartió algunos artículos sobre ese último proyecto de RAIN, de la USAID de intervención por parte del gobierno estadounidense en Nicaragua. Muchas gracias, Nan. Aquí voy a hacerte las dos preguntas que veo aquí, Fausto. Primero, una pregunta de P. Rodríguez. Está preguntando si el dinero de USAID está destinado a personas élites en Nicaragua. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es el papel del MRS hoy en día y cómo podemos explicar su papel fuera de Nicaragua? Esa es la primera dos. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Erika? Hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien en inglés también? Compañeros, cuando yo hablé de que hay una izquierda que está muy compleja y la batalla de las ideas es más profunda, se refiere a que durante la dictadura de Somoza hubieron muchos compañeros que se levantaron para votar a una dictadura, pero ahí nomás después vino la agresión imperialista. Entonces, hubieron algunas personalidades, que no voy a mencionar su nombre, que eran guerrilleros, que querían votar a Somoza para crear otro sistema de gobierno, pero no era para el socialismo. Entonces, hay algunos grupitos ahí cortos de lo que se llama Movimiento Renovador, mal llamados Movimiento Renovador Sandinista, que ellos no son de izquierda, no tienen nada que ver con la lucha de clases y lo que quieren es el retorno del somocismo a Nicaragua. Ese es un poco eso es lo que ocurre con este sector. No es una gran mayoría, no son un partido político, son personas que durante la década de los 80 ocuparon cargos en el gobierno, les gustó el buen vivir y ahora quieren volver a vivir bien con un gobierno de ellos y se han aliado con la extrema derecha para gobernar Nicaragua. Pero por eso están haciendo intentando el golpe. Es más, cuando en Nicaragua nosotros levantamos el ALBA, que es la Alternativa Bolivariana de las Américas, ellos atacaron
a Chávez. Y ellos atacan también a Cuba y atacan a Nicaragua. Entonces un grupo pequeño de hijos acomodados, de familias que se unieron al frente para quitar a la dictadura somocista, pero que ellos no fueron marxistas-leninistas, ni trataron de transformar la sociedad como tal y llevarla al nivel de actual que vivimos. Ellos son personas que quieren volver al somocismo para vivir entregarse a los destinos de Washington. Por eso reciben plata, van a Estados Unidos, se toman fotos con Iliana Ros-Lehtinen, con Marcos Rubio, y ellos saben que no pueden ganar por las elecciones. Ellos quisieron ocupar la pandemia, el COVID, para hablar mal del gobierno, pero como salimos ganando, entonces ellos ahora quieren la agresión y están esperando esa empresa que les dé más plata para seguir llevando la incomodidad al pueblo de Nicaragua. Por eso quieren llegar al gobierno y hay algunos países que les apoyan, sobre todo el Grupo de Lima. Hay gente europea que no entendió el fenómeno de la revolución y también apoyan a este grupito del MRS. Para entender si un movimiento es de izquierda, hay que saber qué papel juega con relación a la lucha de clases. Si ellos siguen con las clases dominantes buscando cómo sobrevivir, nunca fueron revolucionarios de izquierda, sino que eran personas que eran de una revuelta, querían cambiar a un gobierno y poner a otro que fueran ellos. Ese es el rol del MRS, que también se suma al rol de la extrema derecha en Nicaragua, y son mercenarios porque reciben plata del gobierno de los Estados Unidos. 23 millones de dólares se andan comiendo. Y estos pagaron los tranques y los pagaban barato. Mucha plata le quedó a ellos, pues están viviendo felices en Estados Unidos, en Europa y en Costa Rica. Gracias, Fausto. También, si ustedes se fijan en el chat, Nan, que es una gran compañera que es parte del equipo que escribe un blog semanal que se llama Nica Notes, coordinado por la Alianza por la Justicia Global, está compartiendo algunos links para seguir leyendo sobre también el MRS. Y Magda está comentando que aún hay mucha de la supuestamente izquierda y progresistas que están confundidos y equivocados fuera de Nicaragua, y eso es todo gracias a la misma campaña internacional de las noticias falsas, muchas veces disfrazadas en medios alternativos y de la izquierda. Muchas gracias, Magda. Gracias, Magda. Así es. ¿Hay otras preguntas o comentarios si alguien le gustaría hacer? Aprovechen. Si no, Fausto, me gustaría ver. Nan, ¿estás por ahí? Sí. Quería ponerte en el spot. No sé si podrías también hablarnos un poco de la semana pasada. Queríamos promover el libro que salió recién, y si nos hace el favor de explicar un poco de los dos libros realmente que hemos trabajado como colectivo de internacionalistas. Podremos incluso hacer eso en inglés, creo, si Magda está en su cabina. Hi. Yes, over the last 2 years, a collective of historians, investigators, and activists have written 2 books about Nicaragua. The first book came out in July 2019, and that book, through many different topics, including interviews, the history of the US and Nicaragua, the popular economy, etc., describes what we have investigated and found really happened, which was a coup. The book is called Live from Nicaragua, Uprising or Coup, and you can find that book on the website of the Alliance for Global Justice, AFGJ,
gj.org. It's actually available also on tortillaconsal.com in English and in Spanish and in various formats. Then less than a month ago, we published a new book, also free online in various formats, also on allianceforglobaljustice.org. This book is called Nicaragua, The Revolution Won't Be Defeated. The Revolution Won't Be Defeated. Nicaragua Advances Despite U.S. Unconventional Warfare. And in this book, in the first, a great introduction by Magda Lanusa, who's translating, which really describes the book, and then 9 chapters that through every possible angle describes the creativity of the Nicaraguan government in doing things in a new way that benefit the majority of the population. So once again, development and tourism, popular economy, women, the environment, everything we've done on our Caribbean coast, the autonomy, our leadership with the Caribbean states, our leadership in climate change in the world, considering we're this tiny impoverished country of 6.5 million. The last 4 chapters describe what unconventional warfare is and how it is carried out, in this case primarily by the United States. If you read these 4 chapters, you'll totally get what unconventional warfare is about. And I apologize, many of you probably already know this. And then there is an afterword that describes Nicaragua's excellent response to the COVID pandemic. And once again, if you read that, you will read about things you probably wish for in the United States or in Pakistan or in some country in the Congo or in whatever country you're in. Nicaragua today is just that. It's a place where all these new ideas to eliminate poverty are taking place. So they're both really good books. They're both books where you can get a lot out of even just reading 1 chapter. So we hope that you'll take a look at those, and we especially hope that you will share them with other people. Thanks, Erica. Muchas gracias, Nen, por esa información. También gracias de nuevo a Fausto por una excelente presentación. Para empezar a conocer y estudiar las experiencias en esta historia larga de nuestra América de revolución. Vamos a circular la lista de libros y de links a través de nuestro correo. Tenemos ahora la lista de correos donde estamos enviando información. También tenemos un grupo de WhatsApp para si quieren participar en el grupo, que nos envíen un mensaje aquí por el chat o por correo. Y nos vemos en la próxima semana, donde vamos a seguir hablando específicamente sobre este tema de Nicaragua, de Sandino, del programa histórico del FSLN y de la revolución. Muchas gracias y buenas tardes.